y lo que nos esconden muchas veces, ¿no? Porque hay gente que agarra esto por broma y hay gente que pasa. Hoy en mi casa lo está viviendo mi familia. Lo ven ellos también y ya lo toman bien. Es algo para mí muy lindo que lo tome bien mi familia. Y bueno, ha llegado una visita una vez a mi casa y querían verlo y bueno, si algún día lo ven a esta nota, van a estar seguros que de lo que pasó. De lo que pasó. Sí, le sacaron fotos y justo cruzaron por ahí. Nosotros vivimos en el medio del campo, no nos gusta mucho la ciencia de cámara, los teléfonos, Sí. porque si no, ¿qué pasa? No es que no se nos termina la cultura del gaucho, ¿cierto? Sí. No es eso. No es eso. Sino es que los animales hay que darle comer, hay que trabajar. Y si no, nos sentaríamos en un palito, en un tarrito, en algo y estamos ahí. Todo el día mirando para Sí, abajo. sí. ¿Qué pasa? Pasa. Y bueno, esto es eso. Y bueno, me gusta que esto sea así como... Una manera de comunicar, ¿no? Sí, También. sí. De estar ahí. Que lo que habla uno... A mí no me gustaría que pase póngale a la persona que no cree, ¿cierto? Sí. Pero cuidado que no se va a reír más de lo que pasa. Estoy seguro que no. Estoy Es seguro que muy no. bravo, Estoy seguro que no. es muy bravo, amigo. Es algo muy... gente... Yo no le tengo miedo, pero les tengo respeto. Les tenés respeto. Sí. Ya voy a volver con vos porque tengo varias preguntas. Sí. Néstor Berlanda, bueno, un libro que tenés en la mano que es fruto de tu interacción con Juan y lo hemos hablado en el programa. De hecho, recomiendo que busquen esa charla y que, bueno, refleja, ¿no?, esta amistad, esta confianza que se demuestra, de hecho, en este momento y que forma parte también de este cuarto Congreso Internacional del Fenómeno OVNI. Sí, gracias por la posibilidad de la nota, Fernando. Y lo interesante de todo esto, más allá del caso original, que fue el que se conoció en el año 78, y un caso como el caso de Juan y con las características de Juan, es casi extraño también, pero creo que es uno de los grandes defectos que tiene la omnilogía. La omnilogía se dedica a tomar el testimonio del momento en que acontece el hecho, recoge la información de lo que le interesa, muchas veces también que encaje dentro de sus parámetros o dentro de las ideas de lo que puede ser el fenómeno ovni, y después se olvidan del caso y del testigo buscando nuevos casos. Lo cierto es que con el caso de Juan, no me atrevo a decir cuántos casos hay o no hay en el mundo, pero lo cierto es que al día de la fecha podemos hablar de un seguimiento de 41 años de qué fue lo que le pasó desde el momento que tenía 12 años y tuvo la vivencia hasta el día de hoy. Nosotros, junto al antropólogo Diego Viegas, en el 2010 decidimos una idea que veníamos trabajando hace mucho tiempo, que era reinvestigar esos casos que eran impactantes, que habían quedado en nuestra conciencia porque lo habíamos vivenciado desde los primeros momentos, pero no sabíamos más nada que lo que había ocurrido. Y en el 2010 pudimos, merced en su momento a un trabajo de un detective y después a una serie de cosas que fue acompañando todo este proceso a lo largo de hoy, que son sincronicidades. Han aparecido una tras otras en muchos aspectos, en muchas cosas. Hay anécdotas interesantísimas para comentar, y que de casualidad en el medio del campo había una persona tomando mate debajo de un árbol que de pronto reconocía que había estado trabajando en el campo de frente de Juan, que ya no estaba trabajando más en ese lugar, y vaya casualidad tenía el teléfono del cuñado de Juan. Bueno, una cosa rarísima, pues en el medio del campo encontrar a alguien que tenga un teléfono celular de un pariente de Juan es como que verdaderamente, viste, bueno. Eso nos permitió llegar a Juan en el año 2010. A partir de ahí empezamos un proceso de conexión permanente, ya sea por teléfono
y con charla, y que se fue intensificando a medida que fueron pasando cosas hasta el día de hoy. Pero estas cosas que fueron pasando y que fueron intensificando no solamente tienen que ver con lo externo, como fue el tema de la película, la filmación, la presentación y demás, sino cosas que fueron abriéndose en el caso, donde hacen de que sea un caso extremadamente complejo, donde no solamente Juan tuvo un solo encuentro, que fue el de los 12 años, sino que hubo otros 3 encuentros más, y básicamente 2 de ellos, uno fundamentalmente en San Luis, que digamos hay una parte de la información que Juan recordaba y otra parte que apareció en una regresión, que es un caso sumamente interesante por cómo se dan las circunstancias, y otro caso que todavía tenemos material para seguir abriendo ahí, que aconteció en el lugar donde lo ubicamos en el año 2010, donde hay una nave, entre comillas, digamos, mucho más chica de la que había visto originariamente en el año 78, con 3 seres que estaban discutiendo, peleándose, enojados, aparentemente porque 2 querían llevarlo y uno no. Cuando quisimos profundizar más en ese tema, apareció lo que muchas veces nos apareció con los casos que investigamos junto al psicólogo Juan Acevedo en Los Extraños, que cuando uno llega a determinado punto donde no se debe, no se puede, está bloqueado por algo la información, aparece un dolor de cabeza y la persona, Juan no es de tener dolores, pero en ese momento le apareció un dolor de cabeza muy fuerte y tuvimos que sacarlo del estado de regresión, que obviamente apenas salió de ese estado se le fue el dolor de cabeza. Además de lo que fue apareciendo en momentos puntuales de la regresión, que algo de esto vamos a hablar hoy por primera vez, donde podríamos decir que, por lo menos en lo que aparece dentro de lo que sucede en el marco de la regresión, sabemos quiénes son las personas que lo visitaron en el 78 y que lo siguieron viendo a Juan. Por lo menos tienen nombre, pero no un nombre de pila, sino un nombre genérico que también habilita otra serie de interrogantes que no hacen sino traer más misterio a todas estas cosas. Juan, bueno, es de público conocimiento tu caso, lo que viviste. ¿Cómo te sentís hoy respecto a todo lo que te pasó? Porque recuerdo la primera vez que te vi que tenías problemas para interactuar con otras personas, que algunos incluso era como que te tenían miedo porque eras el hombre, el muchacho de las luces, ¿no? Que recuerdo que contabas que alguna vez te habían hecho dormir afuera de una casilla de trabajo. ¿Ha cambiado algo de esto? ¿Te llevas mejor con lo que te pasa? Encuentro muchos más amigos. Sí. Hay menos rechazo. Antes fue burla, ahí viene el marciano, ahí viene el cruzado, qué sé yo, cosas, ¿no? Que duelen, ¿no? Sí. Que he dicho, ¿no? Muchas veces, ojalá que nunca te pase. Y que te pase para que vea lo que es. ¿Y qué es lo que es? Juan, ¿vos qué sentís? ¿Qué pensás respecto a lo que te pasó? Y lo que te sigue pasando, porque no se detuvo, Sí, ¿no? sí, eso también. Eso es... nosotros en el campo no somos específicamente tal fecha me pasó tal cosa, que justo estuvo mi papá ahí, yo todavía lo abrazaba y lo aplaudía arriba de la espalda diciéndole: papi, vas a ver la nave, ahí está viniendo para acá. Esto yo le estoy diciendo hace 2 meses atrás. Por fin la vas a ver. Y bueno... Y agarro y estábamos, y venía, ¿viste? Venía así. Cuando le termino así, ahí pasa, apagó las luces a la tardecita. Y a 500 metros o menos así de distancia, siendo alto, volvió a prender las luces, pero todavía no estaba bien oscuro. ¿Sabés que se veía la nave gris
así, y le digo, y él todavía me dice, mira, y sí, va junto con una nube, y el cielo estaba limpio, no había ni una nube, y despacito, sin ruido, ¿no? Eso es, sin ruido, eso es muy, muy general en eso. Muchas veces cuando pasa muy fuerte, que yo lo he visto salir muy fuerte, Sí. genera que mucho, ¿no? Acá en Entre Ríos capaz que lo ven, yo siempre lo comparo, ¿no? Con el ruido más parecido es una bandada de cuervos cuando bajan de 200, 100 metros. Esa cortada de aire, pero se termina ahí. No es como el avión que sigue el ruido y se va escuchando allá. Es como el ruido del viento. Es como un... Es algo muy, pero muy ligero, amigo. Es algo, siempre lo digo y bueno, lo que me ha pasado es como la nave esa gigante que me apareció en San Luis. En San Luis me apareció una nave Contame. muy grande. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, me parece que 2008, 2009, por ahí ha sido, porque yo estaba... En 2010 ya estaba en Acevedo. Ya estaba en así, Acevedo, sí, ha sido ahí, bueno. sí, un par de años. 2000, sí, creo que 2008, 2009 fue, por ahí. Y bueno, eso fue como uno conoce su ciudad, ¿no? Vamos a comparar con eso, que no te podés perder. No. Yo trabajando en el campo, conocer el campo, 3 años viviendo en el mismo campo y perderte en el campo. Está bien, es de noche, pero nosotros de noche nos manejamos mejor que de día. Sí. Tenemos las famosas estrellas o la luna y el viento, lo único que te cambia el viento, pero no te podés perder. Nosotros somos muy gente de campo, ¿no? Es algo... Que lo llevas impregnado, lo llevas en la Sí, sangre. eso se aprende. Sí. Querés ver, Chico. agachate y vas a ver mejor que ir parado. Porque además depende también muchas veces la supervivencia, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue... Me encontré perdido. Digo, ¿en qué lote estoy? Pero ¿cómo me iba a perder? Se me borró qué lote estaba. Ajá. ¿Qué alambrado crucé para estar en este lote? Y no podía caer en ese momento. Es muy raro que me esté pasando eso. Eso es muy, muy... Y digo yo, este lote franqueado, porque decíamos lote franqueado, según el lote, ¿no? Ajá. Tenían números los lotes, pero uno los capacita más, uno trabajando ahí, cómo es el campo, cómo es el lote, para conocer. Igual como este es el lote de las Vizcachas. Claro. Es claro. el lote de la laguna. Son puntos de referencia. Es mejor que decir, este es el 14, este es el 15. Claro. Es más fácil. Tal cual, es más fácil. Es más fácil. Y bueno, salgo ahí, no lo puedo encontrar. Tenía un grande algarrobo, ¿no? Pero yo me metí al monte, pues a mí me gusta cazar. Soy cazador, pero no depredador. ¿Entiendes qué quiero decir? Sí. Agarro la pesa para comer. Exacto. Y suficiente. Y pum. Y bueno, y le doy una chance también al animal. Ah. El perro, yo. El chancho, yo, el perro. Somos circuito, ¿no? Sí. Si es bueno, me va a ganar. Si soy bueno, le voy a ganar a él. Qué bueno. Me he topado con señores, ¿no? Sí. Vamos a hablar con señores, ¿no? Él tiene sus buenos colmillos y su defensa, como cualquiera se va a defender. ¿Tal cual? Nosotros somos ¿Y ahora? carnívoros, nosotros vamos a comer eso, ¿cierto? Vamos a decir cómo es. No es como vaca al matadero. No, yo lo mato, yo lo cazo. Yo soy de eso. Para cazar a otro animal, lo agarro de la cola, si está preñada, la largo. Claro. Otra no, cualquier animal, yo soy así. Mire, y me sentí perdido, que es muy raro. Digo, yo salí en este algarrobo, que en eso jamás, si no era por Néstor, que yo le pedí que me haga una digresión para... Si yo ¿para qué me metí al monte? Sé que me metí al monte a correr un chancho cuando andaba con mis perros. Sí. ¿Cómo me encontré acá?
¿Y por qué me sentí perdido? Yo esa parte no lo entendía. ¿Te faltaba algo? Sí, había una parte que me faltaba y yo le pedí. ¿Qué pasó en el monte ahí? Salgo al monte y yo de esa parte nunca lo entendí, ¿no? Por eso le pedí a Néstor privadamente que me haga una regresión porque la otra regresión recordé muchas cosas que no lo tenía, ¿me entiendes? Y me meto al monte, peleo con el chancho y lo cazo, Ajá. ¿sí? Muy bien. Le abajo las tripas, lo cuelgo para los depredadores, el puma, el zorro, los bichos que no me lo coman ahí estando en el suelo. Lo colgué como pude, ¿no? Porque yo le juego la fuerza y el peso mío, ¿no? Levanto y hago con el peso mío. Claro. Le juego a la fuerza, por más que pese 200 kilos, 150 kilos, yo peso 120, le juego con la fuerza y el peso mío. Y lo dejé colgado. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe que salgo yo del monte así, ¿cierto? Con el chancho arrastra, lo colgué y lo dejé ahí. Y digo, "Ay, para estar bien sentido, ¿en qué monte salí? ¿Dónde estoy? ¿Este algarrobo en qué lugar está? Algarrobo grande, que 4 o 3 personas lo abrazan, ¿entiende cómo es? Sí, Abrazado. sí. Así alrededor. Grueso, grueso. Sí, sí, un de esos algarrobos añejos que hay en San Luis. Y digo, y no me podía acordar dónde estaba este algarrobo. ¿Qué lote? Y empecé a mirar la luz que se acercaba. Yo no leer. La luz es esa. No es esa estrella que se movió. No es ese avión que está viniendo. Es la luz. Mira, amigo, en un ratito, me apareció un semejante nave como de 300 metros. Wow. Esto es de lo que vos recordás. Cuando yo ya estaba afuera. Claro. Cuando Yo no ya me estabas acordaba afuera la del parte monte. de la pelea con los perros. Yo que corro dentro del monte, mucha espina, ¿no? Ujú. Y sacar la presa a la rastra como se saca, llevarlo a un lugar conocido para el otro día venir y llevártelo. Colgarlo porque no puede cargar tantos kilos, ¿no? Ahora después te especifico qué pasó ahí. Bien. Lo cuelgo ahí arriba y empiezo a mirar, como le estaba explicando, Y ves la luz. veo la luz que venía. Así de sur, así medio como un, qué sé yo, venía más cerca y llegó nada. Por la altura que venía, eran ellos. Un avión no va tan alto. Y se venía derecho, derecho, derecho. Cuando quise acordar, ya estaba al lado mío. Gigante, gigante. Entre la oscuridad y las estrellas se veía la invasión que tenía de altura también. Y una luz. Lo único que dije, le pedí a Dios que si ese momento era el que me tenía que llevar, que me lleve. Y lo único que hice, le pedía, y yo creo en él nomás, y agaché la cabeza, agarré la linterna, no me quedó ni un perro alrededor. Se fueron. Se fueron. Rajaron. Terror le tienen. Yo le estoy hablando de perros pesados, Perros de casa. perros de cacería, Sí. de casa grande, de mayor. No me quedó ni uno. Tenía 5, hasta ni el herido se me fue. ¿Sí? Tenía uno que lo cosí, todo bien sanito. No sé dónde estaba. O sea que estaba solo con la luz. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Se viene cerca, se va una distancia, me tapa completo, por eso yo lo único que hacía era agachar la cabeza y nunca elevarme para mirar, ¿no? No, la cabeza agacha. Siempre, ¿dónde quiere que dispare? Trágame tierra. Y sí, ¿a dónde vas a correr? Semejante monte, todo espinudo. No, olvídate.
Y le pedí a Dios. Se fue hasta cerca de la planta, miro así, como siempre le dije a Orlando, a Alan, que no era una luz que esparrama, sino una luz pesada y, y deja la oscuridad separado de la luz. Una noche oscura que no se ve ni las manos en San Luis, más adentro del monte, ¿no? Oh, ya lo creo. He estado de noche en el monte varias veces. ¿Vio lo que es? Sí. Caminá y no, 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 ni los pies. no se ve. Y sabe que ahí donde recuerdo la parte que me faltaba. Me sacó el chancho, ¿No encontraste más el chancho? ¿no? Ajá. Te comento esta parte para aclarar un poco. Un registro que tiene Juan es que aparece totalmente desorientado en el medio del monte sin saber qué es lo que estaba pasando. Y de pronto aparece esta luz que él le da tremendo temor por lo grande que era, por lo que venía. Ahora después seguimos con el tema de la luz. Y cuando hacemos la regresión, hay un pedazo que él no recordaba y que era que había peleado y que había cazado al chancho. Lo bueno que tienen las regresiones es que uno no ordena dónde va, uno tiene una intención de ir en un determinado momento, pero en realidad es la persona que decide arrancar desde el lugar que quiere arrancar. Es decir, yo quise arrancar en el lugar exacto de la luz y Juan arrancó mucho antes. Y mucho antes es que de pronto aparece el chancho, lo persigue el perro, en un momento Juan se angustia muchísimo porque lo lastiman al perro. Claro. Y él lo cose el perro. Todo eso Juan no lo recordaba. No recordaba que pelea con el chancho, que el chancho hiere al perro, que cose al perro, que agarra al chancho, que lo cuelga en el algarrobo. Él lo único que recordaba es el algarrobo y la luz que le pasa por arriba de la cabeza y que tira un rayo de esos, como dice Juan, compactos hacia el algarrobo. Que lo que no sabíamos que había un chancho colgado, ¿no? Claro. Obviamente, después el chancho no estuvo más. Toda esa parte la recuerda Juan a partir de la regresión, es decir, la pelea, la cura y el hecho de que había colgado el chancho. A mí me llama mucho la atención y obviamente acá entramos en un terreno totalmente especulativo, sí. Pero es bueno también especular, ¿por qué no? No está prohibido. Que justamente lo que me llama la atención es esa desorientación de Juan. Sí. Donde él se pierde en un lugar que no se debería perder. Yo lo conozco, he andado con Juan en muchos lugares, inclusive en la ciudad, se orienta más que lo que se puede orientar cualquiera de nosotros a veces en una ciudad. Y me llama mucho la atención, acá me adelanto un poco, es que esa luz tira primero el rayo sobre el algarrobo, pero después se va poniendo más adelante o al costado, y va tirando rayos hacia el suelo y Juan ahí se da cuenta que en realidad le está indicando el camino para sacarlo de ese monte. Y, o sea, lo guía hasta salir del monte. Pero lo que me llama mucho la atención, y acá ahí entra el terreno netamente especulativo, sí. Que cosa que tampoco se acordaba Juan, que siente, cuando ve la luz, con todo el temor porque se habían ido los perros, que le dicen, ¿qué estás haciendo acá? Esa pregunta que estás haciendo acá, a mí me lleva a especular, sí. Es, ¿qué estás haciendo acá? Porque, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Que andamos dando vueltas por acá. O Juan, vaya a saber por qué cuestión, se mete en una brecha, digamos, no es que ellos vinieron para este lado, sino que Juan se fue para el otro lado, entiendo, dicho concretamente. Entiendo. Juan podría haberse metido en un lugar donde no tenía que estar. Sí, o atravesar algo que por eso la desorientación. En ese espacio entre realidades. Sí, porque le dicen, ¿qué estás haciendo acá? Como diciendo, es raro esto. Que le explicaría también esto, si vos te fijás en la misma entrevista que vos estás haciendo en este momento, lo primero que te relata Juan es la sorpresa, o sea, lo que más le llama la atención a Juan es la sorpresa de haberse desorientado, de no conocer un lugar que lo debería haber conocido. Wow. Y bueno, es decir, tampoco recordaba este diálogo que se establece
que le dicen, no sé si te dicen seguinos, ¿no? Sí, sí. No, no me dicen seguirme. Es como que la nave, yo me quedo parado y la nave se queda parado. Amago para allá, que si agarro para allá, camino 50 kilómetros, 60 kilómetros y no encuentro nada. San Luis es... Sí, como La Pampa, Sí. tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros de Y nada. si y iba para nada de allá, todo. me quedaba 2 kilómetros, 3 para allá. Que O sea que te estaba estaban al estar, indicando sí. el camino. Yo digo que es eso, me estaban indicando el camino. Era caer para allá, perder, a qué campo me fui Sí. o para dónde tenía que ir. Y me quedaba parado y se quedaba. Y era como decir, seguir, ¿cierto? Es como yo sentía seguir. Caminaba y es semejante, pero nunca hizo ruido. Pero era caminar uno, lo cómo se movía. Y cuando llega un alambre, al alambrado, Sí. me recuesto así y siempre con recelo a la nave, ¿no? Sí. Con ese respeto que yo le tengo. Y me recuesto ahí y digo yo, me agacho un poquito así y miro. Este es el lote franjeado. Se movió a una velocidad normal, se fue a una altura, tomó velocidad un poco y desapareció semejante monstruo. O sea que donde vos identificaste dónde estabas, Sí, aquello, sí. lo que sea. Y no es la primera sorpresa que me pega eso. No me imagino. Enfrente de mi casa, al lado de mi papá tomando mate, me hizo lo mismo. Cuando yo hablé y lo tocaba en la espalda, papi, le digo, mirá, ahí viene, ahí lo vas a ver bien, papi, mirá. Hay agresivo. Sí, hay agresivo. Entre ellos hay agresivo. Juan, ¿cómo es esto de que entre ellos hay agresivos? Porque prácticamente lo viví y lo vi. Ajá. Sí. Sí. Yo estuve con una nave por primera vez charlando así. No charlando, sino conviviendo. Sí. Verlo. Está ahí. Mano a mano. Estamos en este salón. ¿No? Yo le voy a contar lo que hay en este salón. ¿Cómo? Esto es muy fácil. Mesa, cámara, luz. Conocemos. Sí. En ese momento yo siempre conté que tenía un par de botones en un costado, pasaba la mano así y yo veía luces como en los famosos mapas que tenemos nosotros, pero estelar. Muchas estrellas, Muchas estrellas. caminos, Entre las estrellas. sí. Y después cuando ¿Eso te lo hice una mostraba digresión, alguien? ¿Eso te lo mostraba alguien? no, lo vi cuando pasaba la mano él así Cuando por pasaba arriba de la pantalla. Por arriba de la pantalla. Sí. Arriba de una mesa que había. Tenía unos par de botones y pasaba la mano así. Se veía. Y después lo vi en una digresión a donde me llevaron, que encontré a mi abuelo. La nave en altura se hace transparente. Vamos a decir así, porque yo veía las estrellas. Acá el doctor me decía eso, una parte privada que yo al doctor le dije que Sí, está bien. Pero tu abuelo, ¿qué sentiste? la alegría. Qué emoción, ¿no? Sí, mira cómo estoy. A él le gustaba mucho el trago. Sí, mucho. Le sacaba el vino a mi papá para llevarle a mi abuelo a la choza. Sí. ¿Y qué pensás de eso? Que está bien. Es que hay lo que él me pide, Juan, sin entrar en detalles No, sí, privados, Por supuesto. en un momento en todo el trajín de la
de la presentación de la película, Juan me pide una regresión específicamente para ir a ver dónde está el abuelo. Y lo interesante del caso es que el lugar a donde va es como que hay un lugar que sería como algo blanco o nuboso, que es donde están los seres, sí, que los ve sin el casco, lampiños completamente, cara alargada, con el mismo siguen uniforme. siendo altos. Ajá. Sí, pues yo lo miro. Y vos sos alto, ¿no? Sí. Había como 30 seres, una cosa así, y hay dos lugares. El lugar donde está el abuelo, que es el lugar de la campiña, digamos, como si fuese del campo, Ajá. donde hay seres también, Sí. pero no solamente está el abuelo, sino que hay otros familiares fallecidos en ese lugar. El abuelo es el único que pasa sin pedir permiso al llegar a donde está Sí. Juan. Ajá. Y Juan en uno de esos momentos ve a la abuela, la quiere abrazar a la abuela, pero la abuela tiene que pedir permiso. Sí. Es así, a uno de estos seres. Ajá. Y ahí Juan le pregunta a estos seres quiénes son. Y acá llegamos al punto que me decías al principio. ¿Y qué te dice tu abuelo que quiénes son? Los tatas. Son los tatas. Mijo, estos son los tatas. Porque yo le pedí, aparte de todo lo que está, yo le pedí esto como privado al doctor. Esto es contado a vos y al doctor. ¿Oíste? Tomando esto de primera. Porque, Gracias de verdad. Es un porque honor. esto es... Y otras partes de agresiones, también yo le pedí al doctor que me haga qué pasaba más adelante. Eso lo vamos a dejar porque Claro, eso no te hagas problema. ¿Quiénes son los tatas? Y bueno, justamente, nosotros los tatas Sí. es mi papá, el creador, es mi papá, es el Señor, es el más grande. Nosotros los aborígenes, tata, Ese es el tata. sí, el abuelo de los abuelos. El abuelo de... y si lo llevas al terreno de la mitología guaraní, que Juan tiene su ascendencia guaraní, y esto lo descubro y está justamente en el libro, no esta parte, esto digamos lo contamos así en ámbitos más privados, pero es muy curioso, casual o causalmente, que dentro de la mitología de guaraní el mundo lo crea Ñanderú, Sí. y después por una cuestión de una situación de incesto, Ñanderú destruye el mundo con un diluvio. Se arrepiente y quiere volver a formar el mundo y le pide a uno de sus 4 hijos quién quiere volver a crear la humanidad. De los 3 hijos, de los 4, 3 dicen que no, y el único que dice que sí es Jacairaj Retú. Jacairaj Retú es el señor de la niebla vivificante, es el señor de la pipa y el tabaco, que son elementos netamente chamánicos, y es el señor de los relámpagos sin ruido, que tiene a sus hijos, los Jacairá, que son los que crean este segundo mundo. ¿Casualidad? ¿Tiene que ver o no con lo que le transmitió el abuelo? Eso a nunca Juan? lo pude entender yo. Jamás lo vamos a Por ver. eso fue muy... ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a usted que le gusta esto? Bueno, yo pensaría que a mí de alguna manera también, quizás de otra forma, pero los tatas, yo te voy a hacer una pregunta que seguramente se están haciendo o se van a hacer los que vean esta entrevista. Los tatas no son de otro lado, los tatas son de acá, ¿no? Por eso, Vamos a hacer como corresponde. él es mi tata. Y el Tata no es muy lejano que digamos. Yo no lo veo extraterrestre al Tata, discúlpeme, caballero. Terrestre no soy. ¿Usted dónde nació? Nada conocido.
Argentina. En Argentina, como corresponde, como era lógico pensarlo, ¿no? O sea que cuando estamos hablando de los tatas, estamos hablando de algo... De un creador. De un creador, estamos hablando de algo mucho más cercano que algo que viene de otro Claro. planeta, ¿no? O sea, es algo mucho más... A mí me queda decir, ¿no? Porque siempre fue, el tata fue el papá de mi papá, de todo. ¿Y dónde termina el papá de mi papá y el abuelo de mi abuelo? ¿De dónde viene? Terminando siendo tata. Es el origen, el tata. Claro. Realmente me han dejado sin palabras. Miren que me gusta preguntar y hablar. Por eso. Se el va, caso- se va, viaja, se va. Y yo digo, ¿por qué me pasa esto? Yo nunca entendí. Gracias a Dios que él que está en eso, y por ahí chocamos. Yo le pedí a él que me haga una digresión, que por qué está mi abuela ahí también. Y encontré varios de mi familia también antes del 78. Pero yo le pedí para ver qué pasaba después de ahí. ¿Qué pasa en el 78? Fue mi primer caso. El miedo más terrible que tuve en toda mi vida. Y antes del 78 resulta que hay gente que está allí, que corresponde a tu familia. Sí, estaba mi abuelo. Yo seguí y después pedí otra regresión. ¿Qué hace mi abuela ahí? Y hay una cosa que es muy interesante que surgió, porque cuando esto nos pasa, a veces estamos hablando y van surgiendo cosas. Yo estoy convencido total y absolutamente que Juan permanentemente va a traer más información. O sea, hoy te va a poder decir una cosa y quizás dentro de 6 meses te va a decir algo más ampliatorio, no porque de pronto te cambió la historia, sino porque se le están abriendo Estoy aprendiendo. recuerdos y sí. ¿Qué es lo que estás aprendiendo, Juan? Estoy aprendiendo a acomodar mi círculo, todo lo que pasó. Antes anduve muy escapado, no quería saber más nada de eso. Y hoy se está cerrando el círculo, ya está, ya con lo que me pasó, cómo lo voy así, lo que me iba pasando, los sueños los supe entender. Eso fue algo también muy lindo, que decir, ¿por qué estoy soñando esto si yo no entiendo? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo? Hay una cosa que es esto que te decía. Hay obviamente una cuestión, hasta acá digamos, llegamos desde el punto de vista de lo privado, porque hay otras cuestiones que son propias de él, que eso no nos vamos a meter. Pero hay algo que son esos detalles que a vos te llaman la atención y vos decís, ¿y esto de dónde salió? Y que a veces nosotros nos hablamos cada 15 días por teléfono. Yo tengo una relación muy Cuando estrecha. pasa la nave, los llamo siempre, es a donde me desahogo. Juan, vamos a tener que ir a visitarte un día, a ver si puedo filmar. Ojalá que pase, ¿no? Lo que yo te quería decir Ojalá. es que hay a veces que uno no se da cuenta de hacer preguntas que parecen obvias, entonces vos no las haces. Hace 3 semanas atrás, cuando estuvimos con Juanjo Benítez en Venado, que iba por un hecho puntual que le interesaba a él, cuando Juan cuenta lo del abuelo, a mí jamás se me ocurrió hacerle esa pregunta, y se la hace Benítez, y la pregunta es que vos no sentís que cuando él abraza al abuelo, no era igual como la ropa que vos sentías, que vos conocías a tu abuelo. Sí. Era distinto. ¿Era distinto? Sí. Él abraza al abuelo, pero lo que le pregunta a Benítez, que es muy inquisidor para preguntar, a mí jamás se me había ocurrido preguntar eso, es que no hacía, o sea, si vos te toca la tela. Él conocía la tela abuelo, y era distinta. ¿Cómo era distinta? Que era... ¿Vos cómo hablabas con tu abuelo? Normal, así, O sea, vos escuchabas la voz de él sí, y era la voz de tu abuelo. sí. ¿Y tu abuela te dijo algo? Eso es lo privado. Ah,
Perdón, ahí me estaba metiendo en el campo en donde no me tenía que meter. Eso es lo Listo, que... no te hagas problema, no te hagas problema. ¿Qué te queda de esto, Juan? Vamos a ir cerrando. ¿Qué te queda, Juan, de esto? Porque recuerdo que en aquel momento cuando te conocí, nos contabas que habías estado solo mucho tiempo y que habías tenido que lidiar con esto solo mucho tiempo. Y era conmovedor. ¿Qué sentís ahora? Porque no te veo solo, para nada. No, hoy no. Hoy escuchen. Hoy escucha. Hoy escuchen. ¿Y qué pensás de lo que tenés para decir? ¿Por qué le interesa a la gente? ¿Por qué pensás que...? Hay mucha gente que me dicen, igual que anoche como estuvo, ¿no? Que también ellos es como cosa que tienen ellos guardado Sí. y no se animan a decir o pasado y no se animan a salir. Es como, les sirven como de sanación por el tema. Mucha gente lo toman, no me gusta como me dicen muchas veces, ¿no? Vos sos privilegiado. No, yo no me siento así. Yo me siento una persona. Cuento lo que me pasó, lo que siento, lo que viví todo este tiempo. Y siempre anduve solo, en ese tema solo. Ni mi compañera le contaba. ¿Por qué? ¿Temor a qué? Estás loco. Nunca quise volver a mi casa porque yo sabía que me seguían por todos lados. ¿Cómo le iba a caer a mi familia todo eso? Hoy tomamos mate con mi papá y lo hemos estado visto hasta 3 veces seguido. Hasta de una dijo, ¿no vendrás tu amigo? Y bajo, amigo, bajito, bajo. Es muy bajito lo que pasa. Amigo, ¿lo cuento yo o lo contás vos? No, Que no. te vino a visitar. La señora que saltaba así, le conté hace un rato, le conté que saltaba la señora de contenta. La nave cruzó ahí. Al marido dice, pero mirá lo que me dijo que lo esperara, que una vez la va a pasar y va a pasar. Y se armó un hoyerío de perros. Yo tengo como 20 perros en mi casa. Alto que se diga. Ponele que iba a 5.000 metros o menos, qué sé yo. Y lento. Ay, lo que veo, amor. El tema es que no podíamos hacer callar a los perros. Increíble. Se fue un ahuyamiento de perro y ladrar y todo, y no quedó nada al rato. Cuando apareció, quedaron callados ellos, no me hacían caso. Le digo, ahí viene, le digo. Es como natural para mi casa ahora. Una vez había una niebla que se veía a 50 metros, me. Sale mi hermano, él corta leña y vende. Sí. Y empezó a los gritos. Y a los gritos. Mi hermano es como decir, él estuvo. Sí. Él es el que me estaba esperando en la tranquera. Ese día el primer suceso que me pasó. Mi hermano gritaba allá afuera, desesperado. Mirá el pedazo de nave que hay acá arriba, hermano, salí. Yo le estoy hablando cuando estaba aclarando. Una neblina no se veía ni las manos. Y le hizo sombra así y se extinguía la nave como estaba sobre él. ¿Alguna vez viste algo adentro de tu casa? Una sola vez, yo tenía 18 años. Sí. Me iba de a pie al pueblo a vaguear. Venía. Me compré una bicicleta, porque trabajé siempre, y venía. ¿Sabe que venía planchado? A 300 metros de casa venían 3 luces. Cuando llego a mi casa, cuando venía llegando a mi casa se sale la cadena. No sé qué le pasó a la bici. La cuestión que aterricé sobre, me levanté, tiré la bici y salí disparando para mi casa. Llegué junto con las luces. Wow. Adentro. Y ese momento en mi casa siempre se dormía con la puerta abierta. Dentro de mi casa, ¡puf! Se pone de día dentro de mi casa. Él, con mi mamá, me gritaban de la pieza, apaga un poco de luces, Juan, ¿cómo vas a prender las luces? La señora, ¿qué se me el coche? No era coche. Digo, no, yo no veo nada.
Venían 3 luces, le Y decía. alumbró como de día. Ah, y él, este trajo el problema a él lo trajo el problema. Pero bueno, ahora ya lo viven de otra manera, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora mi señora dice, no, a usted los va a llevar eso los va a llevar a usted. Joven que los va a llevar. Y bueno, si nos lleva, por otro lado. Habrá que comer asado en otro lado. Enseñarles a hacer asado. Enseñarles cómo que hacer asado y todo. Bueno, Juan, Néstor, muchas gracias por esta entrevista, No, por gracias este a rato ustedes, que fue muy largo por ahí para ustedes, pero para nosotros es muy importante. Néstor, si querés agregar algo para el cierre. No, simplemente que el caso de Juan continúa. Yo creo que hay mucho todavía por aprender. Creo que se abren un montón de posibilidades porque nos lleva a plantearnos otras cosas. Totalmente distintas. No hacen más, a mi criterio, que confirmar que el fenómeno ovni es mucho más de lo que se cree que es, y ya la idea de pensar que un platito volador que viene de la estrella queda muy, pero muy chiquita dentro de todo esto. Y bueno, habrá que seguir. Gracias, Juan. No, gracias De a ustedes. corazón.